Probablemente el día de hoy el poblamiento del continente americano no provoque grandes dudas entre los científicos. Sin embargo, por muchas décadas había causado un gran interrogante, y hasta el siglo XIX se recurría a la Biblia para poder explicar cómo los amerindios, llamados indios, por Colón, quien creía haber llegado a las Indias, habían llegado a este continente. En un inicio se llegó a creer que los amerindios eran descendientes de Noé, o inclusive que eran cananeos expulsados de sus tierras por las huestes de Josué, como parte de la expedición que el rey Salomón había enviado a las tierras de Ofir. Es en este contexto que aparece el Libro de Mormón. Este, desde su traducción, proclama que 3 grupos diferentes y de tiempos diferentes habían sido llevados del antiguo continente al continente americano por la mano de Dios. El primer grupo en llegar sería el pueblo al que se le conoce como jareditas. Este habría llegado al continente entre más o menos 2500 a.C. al 600 años a.C. Los lehitas, que a su vez se dividían en 2 grupos, nefitas y lamanitas, habrían llegado en algún momento cercano al 600 años a.C. Los mulequitas, el tercero de estos grupos, no se tiene una fecha exacta. Muchos asumieron que José Smith había inventado el libro y que había tomado de las teorías basadas en la Biblia la idea del origen de estos pueblos aquí mencionados, usando la llamada teoría monogenista, o en otras palabras, el origen de la población mundial desde una sola pareja de individuos. Sin embargo, a partir del siglo XX se empezaron a desarrollar algunas teorías sobre el poblamiento de América, alejadas de la idea monogenista, las cuales procuraron en todo momento apegarse a la ciencia y desechaban en su totalidad toda explicación que tuviera que ver con la Biblia y la religión. A esta teoría se le llamó teoría poligenista, o en otras palabras, el origen desde varias parejas de individuos. Gracias a los descubrimientos y estudios realizados, a las osamentas y otros objetos encontrados en diferentes partes del continente americano. Una de las primeras teorías fue ofrecida por Florentino Ameghino, paleontólogo argentino. Este aseguraba que el hombre americano no había llegado de ninguna parte, y los primeros hombres tenían su origen en América. Esta teoría se conoce como explicación autóctona y se encuentra en su totalidad descartada por los científicos. Después se recurrió a la teoría de que el poblamiento de América se había llevado a cabo por medio de un puente intercontinental llamado Beringia, hace unos 40.000 años. Esta teoría es conocida como teoría del origen en el Viejo Mundo. La tercera teoría, y tal vez la más aceptada por mucho tiempo y la que más ha sido citada para negar la veracidad del Libro de Mormón, fue la teoría que lideraba Alex Herlica, antropólogo norteamericano, padre de la llamada Escuela Americana, la cual tomaba un poco de la teoría antes mencionada y ahondaba aún más en vestigios que comprobaban dicho puente. Este puente intercontinental se formó al quedar inundado al final del Pleistoceno, hace unos 10.000 años, formándose así el estrecho de Bering, un paso muy reducido que al congelarse daría paso a un pequeño estrecho por el cual el continente americano habría sido poblado desde el norte hasta el sur del continente. Alex Herlica afirmaba que los primeros americanos descendían de grupos de razas mongoloides. A esta teoría se le llamó explicación del origen único. Y por cierto, esta teoría fue altamente aceptada por la comunidad científica por muchos años. Desafortunadamente, muchos miembros de la iglesia suponían que todo el continente americano se encontraba despoblado hasta la llegada de los jareditas, mulequitas y lehitas, más o menos entre el 2500 hasta el 600 años antes de Cristo. Así que cuando se mostró de manera cuantiosa los restos humanos de más de 8000 años antes de Cristo, se demostró científicamente la posibilidad de la ruta por el estrecho de Bering y el hecho que en este tiempo parecía imposible los viajes en barco entre continentes antes de Colón. Estos se encontraron a sí mismos confundidos y la comunidad científica había encontrado un punto de referencia para demostrar la falsedad del Libro de Mormón y creyeron haber dado la estocada final en contra del libro y de la iglesia. Sin embargo, más vestigios arqueológicos, investigaciones lingüísticas, investigaciones genéticas y más teorías seguirían apareciendo muchos años después hasta nuestros días, que nos han permitido tener nuevos conocimientos y que cambiarían nuestro entendimiento tanto de América como inclusive del Libro de Mormón. Por ejemplo, opuesto a la teoría anterior, Imbeloni afirmaba que el poblamiento de América se había llevado a cabo por distintas vías, y no solo la terrestre, sino inclusive vía marítima. Esta teoría cobra mucha más fuerza a partir de 1942, cuando Paul Rivet, antropólogo francés, se convierte en principal defensor y exponente de esta teoría.
Paul Rivet, en su libro Los orígenes del hombre americano, analiza las posibles vías de expansión hacia el continente americano, particularmente el de los colonizadores de Melanesia, quienes según él navegaron a través del Océano Pacífico, y el de los del norte de Asia, que navegaron en torno a las costas asiáticas, colonizando luego lentamente las actuales Aleutianas y el litoral noroccidental del continente norteamericano, y el de los australianos, los cuales, según el portugués Méndez Correa, pudieron haber llegado al cono sur en un increíble viaje por la Antártida durante el periodo en el que éste gozaba de un clima óptimo 6.000 años antes de Cristo. Así que esta teoría nos mostraría que el poblamiento de América se habría llevado a cabo en épocas distintas y de maneras distintas, es decir, que muy bien los primeros pobladores habrían llegado por el estrecho de Bering 10.000 años antes de Cristo, pero también habrían llegado otros muchos más tarde y aún por barco. De manera general, el siguiente mapa muestra, de acuerdo con Paul Rivet, cómo fue poblado el continente americano. La teoría del origen múltiple es más aceptada de manera general por la comunidad científica hoy en día. Sin embargo, por mucho tiempo y hasta los 90s, existieron diversos factores que dificultaban la aceptación generalizada en cuanto a la posibilidad de viajes transoceánicos antes de Colón. Una de ellas, por lo menos entre los antropólogos americanos, está el hecho de que estas teorías podrían demeritar los logros que las culturas mesoamericanas tuvieron. Hay diversos factores ideológicos que intervienen, complican y en ocasiones imposibilitan las investigaciones relativas a contactos transoceánicos antes de Colón. Estos factores se derivan, por un lado, de la opinión ampliamente difundida de que los estudios sobre contactos considerados, y especialmente sobre posibles influencias culturales que estos implican, no son sino muestra de subestimación de las capacidades creativas del indígena americano e intentos de robarle su patrimonio cultural. Aún así, los elementos existentes y comprobables de esta teoría son cada vez más y más aceptados y estudiados en nuestros días. La teoría del origen múltiple es la teoría que tiene más elementos científicos para respaldarla. Es la más aceptada en nuestros días y es por mucho la más coherente de todas las teorías hechas para explicar el origen del hombre americano, como lo conocieron los europeos a su llegada al continente. Pero ¿cómo podría esta teoría ser una confirmación de lo descrito en el Libro de Mormón? Antes de responder, hay que recordar que en tiempos de José Smith, las teorías antes mencionadas no existían. Se tiene que reconocer que hubiera sido imposible para José Smith saber estas teorías con más de 100 años de anticipación. Como se ha mencionado antes, desde 1830 y hasta nuestros días, de manera generalizada, los miembros de la Iglesia y los lectores del Libro de Mormón tendemos a suponer que el continente americano se encontraba completamente deshabitado a la llegada de estos grupos mencionados en el libro, y llegamos a la conclusión de que todos los indios americanos descienden directamente de los levitas, y por ende todos los indios americanos son judíos, o más bien israelitas provenientes de Jerusalén. Pero al poner más atención a algunos versículos del Libro de Mormón, nos es posible darnos cuenta que dicha creencia es equivocada, ya que al escudriñar más detenidamente algunos versículos en particular del Libro de Mormón, se puede ver la existencia de grupos de población ya existentes en América a la llegada de los levitas a esta tierra. Y sucedió pues que yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Zoram y a su familia y a Sam, mi hermano mayor, y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas, y a todos los que quisieron ir conmigo, y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y por este motivo escucharon mis palabras. En este versículo se puede notar la existencia de más personas, las cuales no serían parte del contingente original que habría venido con Nefi del antiguo continente, y a todos los que quisieron ir conmigo. Es notable que Nefi menciona a cada uno de sus hermanos y sus familias, y a Zoram y su familia, y sus hermanas. Entonces, ¿a quiénes se refería con todos si ya ha mencionado a todos los que venían con él? Es posible que se refiera a personas que se encontraban en esta tierra y que se habían convertido al evangelio y que hubieran aceptado a Nefi como profeta. En otro versículo se lee lo siguiente: y básteme decir que habían transcurrido 40 años y ya habíamos tenido guerras y contiendas con nuestros hermanos. Si estamos hablando de una escasa cantidad de familias de las dos partes, 4 de los nefitas, jacobitas, josefitas y zoramitas, y 3 de los lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. ¿Cuántas guerras y contiendas se necesitan para matarse todos? Si se considera que no habían pasado más de 5 años desde la llegada de Lehi y su familia al continente americano,
y que muy probablemente el número de los adultos capaces de participar en una batalla no debieron de haber superado los 100 de cada lado. En los dos casos, con armamento de tipo letal. ¿Cómo es posible que haya tenido tantas guerras y contiendas si con el número de personas de cada bando se hubieran matado o rendido en una sola batalla? Entonces se llega a la conclusión que en los dos grupos se tuvieron que haber adicionado una cantidad fuerte de personas que fortalecieron los dos pueblos y permitieron establecer reinos numerosos. Pero ¿de dónde habrán llegado esas personas? Bueno, nuevamente se muestra en estos versículos que el continente ya estaba poblado desde hacía mucho antes. Si bien en el caso de los jareditas, por estar sumamente resumida su historia, no es fácil vislumbrar la existencia de otros pueblos o reinos cercanos a los jareditas, sin embargo en los versículos 4 y 5 de Éter 7 se puede ver la adición de varios reinos no necesariamente jareditas a ellos por la unión de alianzas matrimoniales, tal cual se describe en otros videos al más puro estilo mesoamericano. Entonces es fácil darnos cuenta que el continente americano ya se encontraba poblado mucho antes de la llegada de los pueblos mencionados en el Libro de Mormón. Ahora bien, la teoría del origen múltiple fortalece la teoría de los viajes entre continentes antes de Colón, lo cual también se ha documentado ampliamente por medio de diferentes estudios. Y si bien los vestigios arqueológicos y antropológicos que determinan de manera contundente estos viajes aún no sobreabundan, las investigaciones hechas en los últimos años nos permiten darnos cuenta de que estos viajes comenzaron a pasar de lo imposible a lo probable y hoy en día a lo completamente plausible. Número 1. Están los elementos arqueológicos que se han encontrado en el arte mesoamericano, donde se puede observar rasgos faciales diferentes a los de los pobladores de Mesoamérica. Desde el Preclásico Medio, 1300-800 años antes de Cristo, hasta la víspera de la conquista, en el arte mesoamericano aparecen de manera constante, aunque no muy frecuentemente, efigies de personajes cuyos rasgos faciales han sido definidos por algunos historiadores del arte, Miguel Covarrubias, arqueólogos Ignacio Bernal y antropólogos físicos Andrzej Wyszynski, como caucasoides o semíticos y negroides. Las representaciones del tipo racial definido como caucasoide se restringen solo a personajes masculinos que tienen cabezas alargadas, narices finas de forma aguileña y labios delgados, además de que usualmente llevan barbas puntiagudas que en ocasiones parecen postizas. En este monumento y estela, los dos pertenecientes a la cultura olmeca muestran los rasgos faciales semíticos de los cuales se habla. Estos son solo un pequeño ejemplo en el arte mesoamericano. Hay un número importante de figuras con rasgos muy distintos a los rasgos faciales de las poblaciones mesoamericanas. Número 2. Están las investigaciones de Alain Bombard, Heinz Linderman y Santiago Genovés, quienes realizaron viajes entre continentes con botes rudimentarios y hechos del material existente en tiempos antiguos. Probablemente una parte de los viajes realizados, planeados o accidentales, hubieran fracasado, pero otra parte de ellos podrían haber tenido éxito, como lo sugieren las travesías atlánticas realizadas en los años 50 por el médico francés Alain Bombard, con un bote salvavidas, y por su colega alemán Heinz Linderman, con una piragua africana hecha de un solo tronco. La prueba más persuasiva al respecto son, sin embargo, las expediciones transatlánticas Ra-1 y Ra-2 con balsas de papiro, construidas según modelos egipcios antiguos, Santiago Genovés. Dichas expediciones se llevaron a cabo entre 1969 y 1970, siguiendo la ruta del Atlántico Medio y demostrando que incluso un tipo de embarcación tan arcaica y rudimentaria como una balsa de papiro tiene por lo menos 50% de probabilidades de atravesar con éxito el Atlántico. De manera tal que en 1830 la comunidad científica, si bien se alejaba con sus teorías de lo que el Libro de Mormón mencionaba en sus páginas, con el paso del tiempo las teorías del poblamiento de América en estos días no solo aceptan la enorme posibilidad de los viajes transoceánicos hacia América antes de Colón, sino que las rutas que pudieron haber tomado algunos de los diferentes grupos de colonizadores del continente concuerda perfectamente con la información leída en el Libro de Mormón. En próximos videos de la serie titulada Sobreviviendo la Geografía 101 se analizarán las diferentes rutas que pudieron haber tomado tanto los lehitas, mulequitas y los jareditas y su posible relación con Mesoamérica, cómo estas rutas pueden concordar exactamente con las rutas mencionadas de la teoría del origen múltiple.
Si te gustó este video, no se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like. Gracias por seguirnos y hasta luego.